Bueno, mi nombre es Johan Ordóñez y pues hoy voy a desarrollar el ejercicio punto 100 del capítulo 4 del BEER. Bueno, el ejercicio dice, la placa rectangular se muestra en la figura pesa 80 libras y se sostiene mediante 3 cables verticales. Determine el peso y la ubicación del bloque más ligero que debe colocarse sobre la placa si las tensiones en los cables deben ser iguales. Bueno, pues bueno, aquí nos están diciendo básicamente que esta placa está pesando 80 libras, ¿sí? O sea, es un vector fuerza hacia abajo. Y está sostenido por 3 tensiones, las cuales generan fuerza hacia arriba. Aparte de eso, nos está pidiendo determinar el peso, ¿sí? Para ubicar un bloque en esa lámina, en esa placa, para que las tensiones en las 3 cables sean iguales, ¿sí? Entonces, y que vamos a hallar es un W, es una fuerza hacia abajo que tiene que ir hacia abajo, no es un peso. Entonces, nosotros tenemos que hallar es un W. ¿Sí? Además de esto, nos dicen que la fuerza en A va a ser igual a la fuerza en B igual a la fuerza en C, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues todas van a ser tensiones, ¿sí? Y necesitamos que las tensiones sean iguales para este ejercicio. Entonces empezamos con la sumatoria de fuerzas. Como podemos observar, no hace ninguna fuerza en el eje X ni en el eje Z, solamente se ejerce en el eje Y. Entonces sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ahora, teniendo eso, tenemos que es la fuerza A más la fuerza B más la fuerza C. Pero no hay que menospreciar lo que es el peso, que es una fuerza que está en dirección contraria a las tensiones, y el peso que vamos a colocar. Es decir, menos 80 libras menos W. ¿Qué es lo que vamos a hallar? Estas son iguales a 0. También hay que tener en cuenta que estas 3 pueden ser iguales a 3T. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 3T menos las 80 libras menos W. Va a ser igual a 0. Ahora vamos a empezar con el momento. Yo voy a tomar la sumatoria de momentos desde el punto de referencia que va a ser B. Sumatoria de momentos en B. Entonces empezamos. Va a tener una componente en I, una componente en J y en K. Esta va a ser el momento en A. Momento en A. Si observamos el momento en A, vamos a empezar con lo que sería la posición. Con respecto a B, son 60 en el eje Z. Pero también podemos observar que no tiene ninguna otra componente ni en el eje X ni en el eje Y. Es decir, que nos va a quedar 0 en X, 0 en J y 60 en K. Ahora, correspondiente a las fuerzas. Como podemos observar, esta no tiene ni fuerzas en Y, en Z, ni en X. La única fuerza está en Z. En Y, qué pena. Entonces tenemos que 0, aquí la fuerza es la tensión, y aquí la posición sería 0. A esto le vamos a sumar lo que es el momento de C. El de B, como es el punto de referencia, no lo vamos a contar. Este también va a tener una componente en I, una componente en J y una componente en K. La componente en J, en I, vemos que es 60. Aquí está el largo, dependiendo del punto C. Y en la parte Y no hay ninguna diferencia. Por otro lado, pues en la parte Z, tenemos que la distancia total es de 90.
Pero el C está ubicado a 30. No podemos sumar 30 porque el B, que es nuestro punto de referencia, está ubicado a 15. Lo que nos queda que 30 menos 15 nos va a dar 15. Volviendo al ejercicio, nos queda que el vector va a ser 60 en I, 0 en J y 15. Ahora, de igual manera, como es una tensión, no tenemos componente ni en X ni en Y, pero tenemos la tensión en Y, ¿sí? No tenemos ni en X, ni Z. A esto le vamos a sumar el momento del peso, el cual, como ya hemos definido, que nos dieron es 80. Entonces, el momento del peso, componente en I, componente en J y componente en K. La posición de ese peso debe estar en la mitad. Entonces debe estar ubicada en la placa A. Aquí tenemos 90, que aquí va a ser 30, aquí va a ser 45. Pero como nuestro punto de referencia es 15, en los 45, toca restarle 15, lo cual nos da 30. Eso pues en este eje. Y en el eje X, pues tenemos que el largo es 60 y como el peso está ubicado en la mitad, tenemos que ambas van a ser 30. Entonces, en la posición tenemos que en X, 0 va a ser en Y en Z va a ser 30 también. Esta, al igual que lo que sería pues en las fuerzas de tensión, solamente tienen componente en Y, es decir, 0 y 0 en I y 0 en K. Pero en Y, como sabemos que es una fuerza que la dirección es contraria a la tensión, esta va a ser negativa. Tenemos menos las 80 libras. Y por último hay que sumarle el momento de W, que es la que vamos a hallar. I, J y K. Esta en Y no va a tener ninguna porque es una fuerza que se va a aplicar sobre la placa. Pero tenemos una X que no sabemos y una Z que no hemos encontrado en tanto. Como también es un peso que va hacia abajo, también va a ser negativo. ¿Sí? Entonces va a ser menos W. Y no tiene fuerzas ni en X ni en Z. Ahora vamos a desarrollarla. Entonces tenemos que las sumatorias, el momento en B va a ser igual a 0. Esto va a ser igual a... Por este lado no tenemos ninguna manera de encontrar ni J ni K, pues tenemos una línea de ceros, por lo que este siempre va a estar multiplicándose con la línea de cero, entonces se anula. De igual manera para J y para K. Por el otro lado, I, tenemos que aquí no existe, va a ser 0, entonces tenemos que menos 60 T por la tensión en posición I. Ahora, si observamos el momento en C, tendremos que, a pesar de que no tienen ninguna línea de ceros, ¿sí? Una cadena de ceros, en J no hay manera de que nos dé algún número, porque por ejemplo aquí te va a dar 0 y acá te va a dar 0. Entonces no hay ninguna componente en J. Vamos a analizar las otras dos. En I tenemos que tenemos 15, que sería 15 por la tensión, menos 15 por la tensión dirección I. Y desde el lado de acá tenemos que es positiva, más 60 tensión y dirección K. Ahora nos vamos al momento del peso. El momento del peso tiene los mismos ceros ubicados que al igual que el momento en
en C. Es decir, que solamente tenemos una componente en I, la cual va a ser negativa, y una componente en J, en K, la cual va a ser positiva. Entonces tenemos que menos 80 por 30 nos va a dar menos 2400, es decir, menos 2400. Cierro paréntesis. Como dijimos, la otra componente iba a ser positiva. Pero, al igual que el otro, como estamos multiplicando también por 30, nos va a dar menos 2400. Cabe recalcar que esta es en dirección I y esta es en dirección K. Le devuelvo porque es el mejor espacio. Y tenemos ahora el momento W. De igual manera que los otros están ubicados en el mismo espacio, entonces vamos a utilizarlos igual. Entonces tenemos que menos, y W es negativo, entonces sería menos WZ. Esto sería en dirección I. Ahora bien, tenemos que, como habíamos dicho, se suman. ¿Y será que, como el W es negativo y el X es positivo, queda menos WX? Esto dirección I. Ahora, ya tenemos operado, pero no está todo operado. Vamos a romper ahora paréntesis. Ahora vamos a romper los paréntesis. Vamos a romper paréntesis, listo. Vamos a operar lo que se pueda, como en este caso, que nos va a dar menos 75. En este caso que se rompe en paréntesis. Y acá. Entonces pasamos. Nos quedaría que, colaborando para mejor visibilidad, ahora sí. Tenemos que la sumatoria de momentos en B va a ser igual a menos 75, como les dije, la operación, más 2400, dirección I, lo único que hice ahí fue romper los paréntesis, más WZ, dirección I. De una vez estoy acomodando los I's que queden juntos para poderlos operar posteriormente. Ahora vamos con las que están en dirección K. Sería 60, 60, T por la tensión. Este está sumando dirección K. Pero me acabo de dar cuenta que esta falta la tensión y que es dirección I. Ahora bien, faltan las otras dirección K, que sería 2000 menos 2400. Esto también salió del paréntesis. Dirección K, menos, se rompen los paréntesis y queda WX, dirección K. Para mayor facilidad, vamos a simplificar las cosas. Vamos a hacer una fórmula para I y una fórmula para J, para la dirección K. Dirección K. En dirección K tendríamos bueno, ya separados podemos poner que la dirección I ya podemos anular, o no anular, sino despreciarla ahí porque pues vamos a asumir que son todos acá. Las de I, entonces 0 igual a menos 75 más, se multiplica la tensión, más 2400 y más WZ.
Esto pues es igual a 0, como ya habíamos dicho. Ahora, para los de K. Para la K tenemos que 0 es igual a Z. La Z, qué pena. A 60T. Como dijimos, dirección K, pero la vamos a despreciar por el momento. Menos 2400 menos WX. Así como está a simple vista, no se puede resolver. Tenemos dos fórmulas y tenemos 3 incógnitas. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Vamos a devolvernos, ¿sí? Y vamos a utilizar esta fórmula que tenemos acá. Sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Y la vamos a separar para T. Es decir, 80 va a pasar a sumar. Luego, W va a pasar a sumar. Y 3 va a pasar a dividir. Por lo que tendremos algo así. Nuestra tercera fórmula va a ser que la tensión o la fuerza que estamos utilizando, y la tensión va a ser igual a W más 80, todo esto sobre 3. Y esta la vamos a reemplazar en la de acá. Y al igual que esta la vamos a reemplazar acá. Entonces, vamos a ir. Entonces nos queda que menos 75 multiplicará W más 80 sobre 3. Y ahora voy a acomodar las otras partes de nuestra ecuación, que es 2400 más 2400 más WZ. Igual a 0. De igual manera vamos a reemplazarlo acá. Acá tenemos que 60T, pero como sabemos que T es igual a W más 80 sobre 3. Entonces la vamos a reemplazar de una vez. Y ponemos los tres factores de nuestra ecuación. 2400 menos WX igual a 0. Ahora sí tenemos dos incógnitas. Tenemos tres incógnitas, qué pena, tres incógnitas y dos fórmulas. ¿Qué hacemos con esta? Vamos a igualarlas. Vamos a reemplazar, vamos a tratar de despejar la W y vamos a tratar de despejar la W en ambos casos. Para que nos queden dos fórmulas de W igual a una ecuación en cuestión de X y una en cuestión de Z. Despejando las fórmulas, nos van a quedar algo así. Nos van a quedar que para W, esto para ¿cuál tendremos que W va a ser igual a menos 400 sobre menos 25 más Z. Esto desde las I's y desde la posición pues, que tuvimos. Ahora con la fórmula que tenemos en K, sabemos que W va a ser igual a 800 sobre 20 menos X. Pero tenemos que tener en cuenta que no nos piden simplemente una ecuación. Lo que nos están pidiendo realmente es el peso mínimo para que estos sean iguales. Ya tenemos cómo hallar
para que estos sean iguales. Ahora tenemos que hallar el peso mínimo. Para que este número sea lo más pequeño posible, tenemos que hacer que esto sea lo más grande posible, o esto sea lo más grande posible, pues mayor dividendo, menor va a ser la respuesta. Entonces, tenemos que Z tiene que ser muy grande y X tiene que ser muy pequeño. Por ahora vamos a igualar las fórmulas, pues ambas están en W para hallar la posición en X y hallar la posición en Z. Entonces tenemos que 800, permítanme un momentico. Tenemos entonces que 800 sobre 20 menos X va a ser igual a menos 400 sobre menos 25 más Z. Y aquí vamos a resolver la fórmula para que a un lado nos queden las Z y al otro lado las Z y las X, qué pena, y al otro lado nos queden los números y las variables. Esto nos va a quedar que 2Z menos X va a ser igual a 30. Nos vamos acá. La opción más pequeña que puede tomar X, como necesitamos que este sea un número muy pequeño, con respecto a B, tenemos que sea 0, o por lo menos que tienda a 0, o esté muy aproximado a 0. Entonces vamos a decir que X va a ser aproximadamente 0. Si esto es cierto, tenemos que Z va a ser igual a 15. Estos serían nuestros dos valores. Nuestras dos posiciones que sería X igual a 0 y Z igual a 15. Ahora, con cualquiera podemos reemplazar X en esta fórmula o podemos reemplazar Z en esta fórmula. Si tenemos 800 dividido en 20, nos va a dar que W es igual a 40. De igual manera, si tenemos que Z es igual a 15, nos va a dar acá 10. 10 menos 10 sobre menos 400 sobre menos 10 nos va a dar que se cancelan los ceros y va a dar 40. Que es exactamente el mismo número. Ahí hallamos la fuerza y la ubicación con las posiciones.